¿Qué precio estás dispuesto a pagar por una segunda juventud? En los campos dorados de Jalisco, donde el agave crece bajo el sol implacable y el tequila fluye como la sangre de la tierra, don Ernesto Mendoza está a punto de descubrir que algunas traiciones cuestan más que un imperio. Después de 30 años construyendo un matrimonio sólido con doña Carmen y una hacienda respetada por todos, bastaron solo 3 semanas para que una forastera de Ciudad de México, con labios de promesa y ojos de codicia, destrozara lo que parecía inquebrantable. Cuando las raíces del orgullo son más superficiales que las del amor, cualquier viento puede arrancar incluso al roble más antiguo. Esta es la historia de una traición, una caída y una redención bajo el cielo mexicano, donde aprendemos que la tierra, como el corazón, nunca olvida a quien verdaderamente le pertenece. El sol apenas asomaba sobre las montañas de Jalisco, cuando don Ernesto Mendoza ya recorría los límites de la hacienda el amanecer. Sus botas gastadas conocían cada centímetro de aquella tierra que había pertenecido a su familia por 4 generaciones. El rocío de la mañana humedecía los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, brillando como un mar plateado bajo la primera luz. 30 años juntos y sigues madrugando como el primer día, dijo una voz cálida a sus espaldas. Doña Carmen se acercaba por el camino de tierra con una taza de café humeante entre sus manos curtidas por el trabajo. Su rebozo tradicional ondeaba suavemente con la brisa matutina y sus ojos, aunque marcados por el tiempo, conservaban el mismo brillo que había cautivado a Ernesto décadas atrás. «La tierra no espera, vieja. Tú lo sabes mejor que nadie», respondió él, aceptando la taza con una sonrisa. Carmen se colocó a su lado y juntos contemplaron en silencio su pequeño imperio. La casa principal, con sus paredes de adobe pintadas de un ocre intenso y sus tejas de barro, se alzaba orgullosa en el centro de la propiedad. Alrededor, los establos, la destilería de tequila artesanal que había ganado reconocimiento en toda la región y las casitas de los peones que trabajaban la tierra junto a ellos. Don Julio dijo que la cosecha de este año será la mejor en mucho tiempo, comentó Carmen mientras caminaban de regreso a la casa. Si Dios y la Virgen de Guadalupe lo permiten, asintió Ernesto, persignándose por costumbre. Al llegar al portal, Jacinto, el capataz que llevaba trabajando con ellos casi tanto tiempo como llevaban casados, los esperaba con un sobre en la mano y expresión preocupada. «Buenos días, patrón, patrona. Llegó esto por mensajero especial desde la ciudad». Ernesto frunció el ceño. Las noticias que venían de Ciudad de México rara vez eran buenas para la gente de campo como ellos. Abrió el sobre y leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada línea. «¿Qué pasa, Ernesto?», preguntó Carmen preocupada. «Una tal Valentina Ríos, empresaria de la capital. Dice que está interesada en conocer la hacienda para un proyecto de desarrollo regional», respondió, pronunciando las últimas palabras con desconfianza. «Llegará mañana». «¿Y eso te preocupa? No sería la primera vez que vienen buitres de la ciudad queriendo comprar tierras a precio de regalo». «No necesitamos forasteros aquí», murmuró Ernesto arrugando la carta. «Esta tierra se queda en la familia». Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella carta marcaría el principio del fin de la vida que habían construido juntos. Mientras entraban a desayunar, la mecedora del portal se balanceaba suavemente, como si quisiera advertirles del peligro que se acercaba. Esa noche, Carmen encontró a Ernesto revisando viejos documentos de propiedad. «¿Qué buscas, viejo?» «Solo quiero asegurarme de que todo está en orden antes de que llegue esa mujer», respondió sin levantar la mirada. «Ernesto». Carmen se sentó frente a él y tomó sus manos. «¿Hay algo que no me estás diciendo?» Por un instante, una sombra cruzó el rostro del ranchero. «Nada, mujer, ve a dormir. Mañana será un día largo». Pero mientras Carmen se alejaba, Ernesto sacó del fondo del cajón
un documento amarillento con un sello oficial. Lo miró largamente antes de guardarlo en su bolsillo. Algunos secretos llevaban demasiado tiempo enterrados, y temía que la llegada de esta forastera pudiera desenterrarlos. El amanecer siguiente trajo consigo un inusual nerviosismo en el amanecer. Carmen había ordenado a las muchachas de servicio que limpiaran la casa con especial esmero. Aunque detestaba la idea de recibir a aquella desconocida, su orgullo jalisciense no permitiría que la visitante encontrara ni una mota de polvo. «Pones demasiado empeño para alguien que no quieres que venga», bromeó Ernesto, ajustándose el cinturón de su mejor pantalón. «La dignidad no se regala, Ernesto. Que sepa que somos gente sencilla, pero no ignorante». 30 años y sigues sorprendiéndome, mujer», dijo él, besando su frente con ternura. El rugido de un motor de lujo rompió la tranquilidad del amanecer poco después del mediodía. Una nube de polvo precedió la llegada de un elegante automóvil negro que se detuvo frente a la casa principal. La puerta se abrió y de ella emergió una figura que parecía sacada de las revistas de moda que ocasionalmente Carmen hojeaba en la peluquería del pueblo. Valentina Ríos, con su traje sastre color crema y zapatos que probablemente costaban más que un mes de ganancias de la hacienda, avanzó con paso seguro hacia el portal donde los Mendoza esperaban. Su cabello negro, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro de belleza calculada. No aparentaba más de 30 años, pero sus ojos revelaban una astucia que solo dan los años y las intenciones ocultas. «Don Ernesto, doña Carmen, es un placer conocerlos al fin», saludó con un acento que delataba sus estudios en el extranjero, extendiendo una mano con manicura impecable. «Su hacienda es incluso más hermosa de lo que me habían dicho». «Bienvenida a El Amanecer, señorita Ríos», respondió Ernesto, retirándose el sombrero con una cortesía que no pasó desapercibida para Carmen. «Pase usted, debe estar cansada del viaje», invitó Carmen con amabilidad forzada. «Tenemos limonada fresca». Mientras recorrían la casa, Valentina deslizaba su mirada por cada rincón como evaluando una mercancía. Sus comentarios, aparentemente inocentes, llevaban siempre una segunda intención. ¡Qué espacios tan auténticos! Con una renovación apropiada, este lugar podría transformarse en algo espectacular. «La hacienda no necesita transformarse en nada», respondió Carmen secamente. «Ha sido hogar de los Mendoza por generaciones». Valentina sonrió con indulgencia, como quien escucha a un niño decir algo ingenuo. «Su tierra tiene un potencial que ustedes ni siquiera imaginan», dijo, dirigiéndose directamente a Ernesto. «El turismo de lujo busca precisamente estas experiencias, ¿cómo decirlo?, genuinas». Durante la comida, preparada con los mejores platillos tradicionales que Carmen sabía hacer, Valentina relató sus éxitos empresariales en Cancún y Los Cabos, destinos donde había transformado propiedades sin futuro en complejos turísticos millonarios. «El dinero está en saber combinar lo tradicional con lo moderno, don Ernesto», explicó mientras saboreaba el mole poblano. «Sus tierras podrían valer 10 veces más en el mercado adecuado». Carmen observaba en silencio cómo su esposo se inclinaba ligeramente hacia adelante, cautivado por las palabras de la forastera. Había visto esa mirada antes, pero nunca dirigida a otra mujer. Al caer la tarde, Jacinto trajo los caballos para mostrar la propiedad a la visitante. Valentina, sorprendentemente hábil en la montura para ser una mujer de ciudad, cabalgó junto a Ernesto hacia los campos de agave. «Es increíble todo lo que ha logrado aquí, don Ernesto», dijo ella, cuando se detuvieron en lo alto de una colina que dominaba toda la hacienda. «Un hombre como usted merece ser reconocido más allá de estas montañas». Aquellas palabras, pronunciadas con una admiración estudiada, se deslizaron como seda en los oídos del ranchero.
A sus 55 años, rara vez recibía cumplidos, especialmente de mujeres jóvenes y sofisticadas. Al despedirse, mientras Carmen observaba desde el portal, Valentina se acercó más de lo necesario a Ernesto. «Tengo una propuesta que solo puedo discutir con usted», susurró, entregándole una tarjeta con el nombre de un hotel en el pueblo. Negocios que podrían cambiar el futuro de esta tierra, y el suyo. Ya en su habitación del hotel, Valentina desplegó sobre la cama documentos y fotografías de la hacienda. Entre ellos, copias de viejas escrituras y un informe detallado sobre las deudas contraídas por el padre de Ernesto. Deudas que oficialmente habían sido saldadas, pero que, según ciertos documentos encontrados, seguían vigentes. «Demasiado fácil», murmuró para sí, sonriendo mientras tachaba el primer día de su calendario. «El viejo ranchero ni siquiera sabe lo que le espera». «Solo son negocios, mujer», respondió Ernesto a la mañana siguiente, mientras se ajustaba el sombrero frente al espejo. Carmen, sentada en la orilla de la cama, observaba a su esposo con una mezcla de preocupación y resentimiento. Era la tercera vez en una semana que Ernesto se preparaba para discutir propuestas con la empresaria. «Negocios que no pueden tratarse aquí, en nuestra casa», replicó, sin intentar ocultar la amargura en su voz. «Negocios que requieren que vayas tan arreglado como si fueras a la iglesia en domingo de Pascua». Ernesto se volvió hacia ella, con una expresión que fluctuaba entre la molestia y la culpa. «¿Qué insinúas, Carmen? He manejado esta hacienda durante 3 décadas. Creo que sé reconocer una buena oportunidad cuando la veo. No insinúo nada sobre tu capacidad para los negocios». Carmen se levantó, enfrentándolo con una dignidad serena. «Me preocupa que no veas lo que esa mujer realmente está mirando». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, Ernesto tomó las llaves de la camioneta con un gesto brusco. «Estás imaginando cosas. A mi edad, ¿crees que me dejaría engañar por una cara bonita? No es tu mente la que me preocupa, Ernesto». La discusión quedó interrumpida por la llegada de Lupita, la comadre de Carmen y esposa de Jacinto. Con el pretexto de traer quesos frescos, venía realmente a confirmar los rumores que ya circulaban por el pueblo. Cuando Ernesto se marchó, ambas mujeres se sentaron en el portal. «Lo vi ayer con ella en el café de la plaza», comentó Lupita, sin necesidad de especificar a quién se refería. Reían como 2 jóvenes enamorados. Carmen mantuvo la compostura, aunque sus manos traicionaban su nerviosismo al plegar y desplegar repetidamente el borde de su delantal. «Ernesto dice que está interesada en invertir en la destilería. Esa mujer no vino por tierras, Carmen». Lupita tomó las manos de su amiga. «Vino por tu marido». Esa tarde, incapaz de soportar la incertidumbre, Carmen se dirigió a la iglesia. El padre Joaquín, que conocía a los Mendoza desde que llegó al pueblo 20 años atrás, la recibió en el confesionario. «Es el miedo, padre», susurró Carmen tras relatar sus preocupaciones. «Miedo a perderlo después de tantos años, después de todo lo que hemos construido juntos. El matrimonio es como una planta, hija, necesita cuidados constantes para no marchitarse». «Lo he cuidado cada día de estos 30 años», respondió Carmen con voz quebrada, «pero hay frutos que nunca pude darle». El silencio que siguió pesaba con verdades nunca antes pronunciadas en voz alta. «Dios no me permitió darle hijos», continuó Carmen, liberando por fin un secreto guardado durante décadas. «A veces pienso que busca en esa mujer lo que yo nunca pude ofrecerle. Una nueva oportunidad, una familia completa. Tu valor no se mide por los hijos que no tuviste, Carmen, sino por el amor que has dado». El sacerdote habló con firmeza. «Si Ernesto no puede verlo, la ceguera está en él, no en ti». Al regresar a la hacienda, encontró a Ernesto en el estudio, revisando papeles con una expresión preocupada que se transformó en irritación al verla. «¿Dónde estabas?».
Tenemos que hablar de algo importante. Fui a la iglesia, respondió simplemente. Valentina ha hecho una oferta por los terrenos del norte, anunció sin preámbulos. Quiere construir un boutique hotel que operaríamos juntos. ¿Juntos? La palabra quedó suspendida entre ellos como una acusación. Es una socia comercial, Carmen. Nada más. Mírame a los ojos y dime que no hay nada más, desafió ella. Por primera vez en 30 años, Ernesto fue incapaz de sostener la mirada de su esposa. Esa noche durmieron dándose la espalda, separados por un silencio más grande que el espacio físico entre ellos. Las grietas en su matrimonio, como las del adobe viejo de la hacienda, comenzaban a ser imposibles de ignorar. El sol de la tarde pintaba de dorado los campos de agave mientras Valentina y Ernesto cabalgaban por los límites de la propiedad. Ella había insistido en conocer hasta el último rincón de El Amanecer, mostrando un interés que alimentaba el ego del ranchero. «Estos terrenos del este tienen el mejor suelo para el agave azul», explicaba Ernesto con orgullo. «Mi abuelo decía que la tierra aquí tiene magia, que por eso nuestro tequila siempre gana premios». Valentina lo escuchaba con atención calculada, acercando su caballo cada vez más al de él. Vestía una blusa de manta tradicional que había comprado en el pueblo, un detalle estudiado para parecer más cercana al mundo de Ernesto. «Es fascinante cómo conoces cada palmo de esta tierra», comentó, dejando que su mano rozara accidentalmente la de él al señalar hacia el horizonte. «Debe ser maravilloso tener raíces tan profundas». Desmontaron junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Valentina extendió un pequeño mantel sobre la hierba y sacó de su alforja una botella de tequila añejo. «Lo compré en tu destilería», explicó mientras servía 2 copitas. «Quería entender lo que produces antes de proponerte expandir el negocio». El tequila, sin embargo, no era exactamente el de la hacienda. Con disimulo, había mezclado la bebida con un extracto de hierbas que, sin ser venenoso, nublaba sutilmente el juicio y amplificaba las emociones. «¿Nunca te has preguntado cómo sería una nueva vida, Ernesto?», susurró, acercándose mientras le ofrecía la copa. «Lejos de estas responsabilidades diarias, conociendo mundo, disfrutando de los frutos de tu trabajo». Ernesto bebió, sintiendo un calor inusual extendiéndose por su cuerpo. La proximidad de Valentina, su perfume mezclado con el aroma de la tierra húmeda, y aquellas palabras que resonaban con pensamientos que nunca se había atrevido a formular, creaban una mezcla embriagadora. «Tengo 55 años, Valentina. Ya no estoy para aventuras». «La edad es solo un número», respondió ella colocando una mano sobre su rodilla. «Conozco hombres de 70 que viven con más pasión que jóvenes de 20. Hombres que se atreven a tomar lo que desean». El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía reflejar el torbellino en el interior de Ernesto. Cada vez que estaba con Valentina, Carmen parecía más lejana, como un recuerdo de otra vida. Una vida de rutinas, de compromisos, de conformarse con lo conocido. «Nunca es tarde para reinventarse», continuó Valentina, sirviendo más tequila alterado. «Tu conocimiento y mi visión de negocio, podríamos crear algo extraordinario juntos». En el camino de regreso, Ernesto cabalgaba en silencio, su mente dividida entre la culpa y una excitación que no había sentido en décadas. No notó que Valentina sonreía con satisfacción mientras enviaba discretamente un mensaje desde su teléfono. «El pez está mordiendo el anzuelo. Prepara los documentos». Al llegar a la hacienda, vieron a don Jesús, el anciano más respetado del pueblo, esperando en el portal. Su presencia, como un recordatorio de las tradiciones y valores que Ernesto siempre había defendido, provocó una punzada de incomodidad en el ranchero. «Buenas tardes tengan ustedes», saludó el anciano observando con ojos penetrantes a la pareja. «Carmen me pidió que te dijera que cenará con Lupita esta noche». Una vez que Valentina se despidió,
prometiendo volver al día siguiente con documentos importantes que discutir. Don Jesús tomó a Ernesto del brazo con la familiaridad que dan los años de amistad. «Ten cuidado, Ernesto», dijo sin rodeos. «No la amas, solo estás encandilado como insecto en la luz». «No sé de qué hablas, viejo», respondió Ernesto deshaciéndose del agarre con brusquedad. «Lo sabes perfectamente, pero recuerda, la luz que deslumbra a veces quema hasta los huesos». Esa noche, solo en su habitación, Ernesto se miró al espejo y vio a un hombre diferente. Las arrugas que antes le parecían marcas de experiencia, ahora le resultaban signos de derrota. Carmen había dejado sobre la cama una fotografía de su boda, pero él la colocó boca abajo, incapaz de enfrentar la mirada de aquel joven lleno de promesas que una vez fue. El veneno del deseo, más potente que cualquier hierba en su tequila, ya corría libremente por sus venas. El cielo sobre Jalisco se oscureció repentinamente aquella tarde, como si la naturaleza presintiera la tormenta que estaba por desatarse dentro de la hacienda El Amanecer. Nubes negras se arremolinaban sobre los campos de agave, y el viento comenzó a azotar con furia las ventanas de la casa principal. Carmen encendía veladoras a la Virgen, una vieja costumbre para proteger el hogar de las tempestades, mientras los peones aseguraban los animales y las cosechas. Ernesto había estado inusualmente silencioso todo el día, encerrado en su despacho con una botella de tequila que ya iba por la mitad. El encuentro del día anterior con Valentina había terminado de manera diferente. Ya no eran solo palabras sugerentes o roces casuales. Un beso apasionado había sellado lo que ambos sabían que era inevitable. La culpa y el deseo libraban una batalla feroz en su interior, pero la decisión ya estaba tomada. El primer trueno retumbó cuando Carmen golpeó suavemente la puerta del despacho. «Ernesto, la cena está lista», dijo, asomando apenas la cabeza. «He preparado tus enchiladas favoritas». «No tengo hambre», respondió secamente, sin levantar la vista de los papeles que fingía revisar. Carmen entró de todos modos, cerrando la puerta tras ella. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «Necesitamos hablar, Ernesto. No podemos seguir así, fingiendo que nada está pasando». Un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante el rostro desencajado de su esposo. Carmen contuvo la respiración, preparándose para lo que había temido durante semanas. «Tienes razón», dijo él finalmente, sirviéndose otro vaso de tequila. «No podemos seguir así». Se levantó pesadamente y caminó hacia la ventana. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando los cristales como si quisiera entrar para presenciar el desmoronamiento de 30 años de matrimonio. «Me voy, Carmen». 3 palabras. Solo 3 palabras bastaron para que el mundo de Carmen se derrumbara. Aún así, se mantuvo de pie, con la dignidad que siempre la había caracterizado. «¿Con ella?», preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Valentina me ofrece algo que tú y yo perdimos hace mucho tiempo», respondió Ernesto, evitando mirarla a los ojos. «Una nueva vida, nuevas oportunidades. ¿Y qué hay de todo lo que construimos juntos?». La voz de Carmen temblaba ligeramente, pero se negaba a derramar una sola lágrima frente a él. «¿Qué hay de nuestros votos, de nuestra historia?». Ernesto se volvió hacia ella con una expresión que Carmen nunca había visto, fría, distante, casi cruel. «Ya no siento nada por ti», declaró con una dureza inusitada. «Me voy con Valentina. Ella me hace sentir vivo de nuevo, me hace sentir un hombre, no un viejo atado a tradiciones muertas». El impacto de aquellas palabras fue como una bofetada. Carmen retrocedió un paso, buscando apoyo en el respaldo de una silla. «30 años borrados por una ilusión», respondió con una calma que sorprendió a ambos. «No te reconozco, Ernesto. Este no es el hombre con quien me casé. Quizás nunca lo conociste realmente.
Un trueno ensordecedor pareció subrayar aquella declaración. La lluvia se intensificó, convirtiendo el sonido sobre el techo en un tamborileo frenético. «Me iré esta misma noche», continuó Ernesto, sacando una maleta del armario y comenzando a llenarla con sus pertenencias. «Valentina me espera en el pueblo. Ya hemos firmado los papeles para la sociedad del hotel. ¿Qué pasará con la hacienda?», preguntó Carmen, aferrándose a lo práctico para no desmoronarse allí mismo. «Por ahora seguirá funcionando como siempre. Después ya veremos». Lo que Ernesto no mencionó fueron los documentos que había firmado esa tarde. Documentos que, sin su conocimiento completo, otorgaban a Valentina derechos sobre partes significativas de la propiedad como garantía de su inversión. Mientras tanto, en su habitación de hotel, Valentina escaneaba las firmas recién conseguidas y las enviaba a su socio en Ciudad de México junto con un mensaje triunfante. «Fase 1 completada», el viejo firmó. «Prepara a los arquitectos». La tormenta alcanzaba su punto álgido cuando Ernesto salió de la hacienda con su maleta bajo el brazo. Carmen lo observaba desde el portal, empapándose bajo la lluvia, pero demasiado orgullosa para pedirle que se quedara o siquiera que esperara a que amainara el temporal. Los peones y las muchachas del servicio observaban la escena desde las ventanas, incrédulos ante lo que presenciaban. Don Ernesto, el pilar de la hacienda, el hombre que predicaba sobre la importancia de la familia y las tradiciones, abandonando todo por una forastera que había llegado hacía apenas un mes. Jacinto corrió tras la camioneta de su patrón, gritando en medio de la tormenta, pero sus palabras se perdieron en el rugido del motor y el estruendo de los truenos. El anciano Jesús, que había venido a refugiarse de la tormenta, murmuró una oración mientras hacía la señal de la cruz. La noticia recorrería el pueblo como pólvora encendida. Don Ernesto Mendoza había abandonado a doña Carmen por la empresaria de la capital. «No necesito su lástima», declaró Carmen con firmeza, enderezando la espalda mientras enfrentaba las miradas compasivas que la seguían en la tienda del pueblo. Habían pasado 2 semanas desde la partida de Ernesto, y cada salida al pueblo se convertía en un vía crucis de murmullos y expresiones condescendientes. La noticia del abandono había corrido como fuego en campo seco, alimentada por los detalles jugosos que añadían las malas lenguas, que si Valentina tenía la edad de ser su hija, que si los habían visto besándose descaradamente en la plaza, que si Ernesto había malgastado los ahorros de toda una vida en joyas para su amante. Carmen colocó las compras en la caja de la camioneta con movimientos precisos, controlando el temblor de sus manos. El orgullo era lo único que le quedaba intacto, y no permitiría que nadie viera cuánto se desmoronaba por dentro cada noche, sola en la habitación que había compartido con Ernesto durante 3 décadas. «Carmen, mi niña». La voz de Lupita la sorprendió mientras cerraba la puerta del vehículo. «Ven a tomar un café conmigo. No es bueno que pases tanto tiempo sola en esa hacienda». En la pequeña cafetería de doña Soledad, apartadas en una mesa del rincón, Carmen finalmente se permitió bajar la guardia. «A veces me pregunto qué hice mal, Lupita», confesó, revolviendo su café sin probarlo. 30 años juntos, y se va como si nada importara. «No hiciste nada mal». Lupita tomó sus manos entre las suyas. «Los hombres, a cierta edad, pierden la cabeza. Creen que una mujer joven les devolverá la juventud que se les escapa. Quizás perdí a un hombre», murmuró Carmen, y por primera vez en 2 semanas, una chispa de determinación iluminó sus ojos. «Pero me encontré a mí misma». Esa misma tarde, Carmen convocó a todos los trabajadores de la hacienda. Con una autoridad que muchos no le conocían, delineó un plan para mantener el amanecer funcionando sin Ernesto. «Don Ernesto ya no está», declaró sin rodeos.
Pero esta hacienda pertenece también a mi familia, y mientras yo viva, seguirá siendo lo que siempre ha sido, el mejor productor de agave y tequila de la región. Jacinto, nombrado capataz principal, se quitó el sombrero con respeto. «Estamos con usted, doña Carmen. Lo que usted mande, se hará». Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, Ernesto se instalaba en la lujosa casa que Valentina había alquilado en las afueras del pueblo. Una residencia moderna, con todas las comodidades que el dinero podía comprar. Piscina, jacuzzi, televisores de pantalla plana en cada habitación. Nada que recordara remotamente a la austera, pero dignísima, hacienda El Amanecer. «¿Qué te parece, mi amor?», preguntó Valentina deslizándose junto a él en el sofá italiano de diseño. «¿No es mejor que vivir rodeado de tierra y trabajo duro?». Ernesto observó sus manos, curtidas por décadas de labor en el campo, tan fuera de lugar sobre aquel tapizado de lujo. «Es diferente», respondió con una sonrisa forzada. «Tendrá que acostumbrarme. Estas manos están hechas para trabajar el campo, no para sostener copas de champán», confesó Ernesto esa noche en el bar del pueblo, donde había ido a buscar la familiaridad que no encontraba en su nueva vida. «Deberías haberlo pensado antes de abandonar a la buena de doña Carmen», respondió el desconocido, un viajante que no tenía reparos en decir lo que los lugareños callaban por respeto. «Las decisiones tienen consecuencias, amigo». Mientras tanto, en la vieja hacienda, Carmen revisaba los libros de contabilidad hasta bien entrada la noche. Durante años había observado en silencio cómo Ernesto manejaba el negocio, aprendiendo más de lo que él imaginaba. Ahora descubría aspectos de la administración que su esposo había descuidado. Oportunidades perdidas, mejoras posibles. En el fondo de un cajón casi olvidado, encontró documentos antiguos que detallaban la extensión original de la propiedad. Con sorpresa, descubrió que una parte considerable de El Amanecer había sido aportada como dote por su propia familia cuando se casó con Ernesto. Tierras que, legalmente, le pertenecían exclusivamente a ella. «Mi abuela tenía razón», murmuró para sí misma, sosteniendo los amarillentos papeles contra la luz. «Una mujer siempre debe tener algo que sea solo suyo». Aquella noche, dos personas contemplaban el mismo cielo estrellado desde lugares diferentes. Carmen, desde el portal de la hacienda, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Ernesto, desde el balcón de su lujosa prisión, con una copa de champán que no lograba aplacar la nostalgia por el aroma de la tierra húmeda y el sabor del tequila recién destilado. La soledad los envolvía a ambos, pero mientras Carmen comenzaba a encontrar su camino, Ernesto empezaba a sospechar que había perdido el suyo para siempre. El amanecer encontró a Ernesto despierto en el balcón de la casa alquilada, observando cómo el sol se elevaba sobre las montañas que rodeaban su antigua hacienda. Una semana más había pasado, y la incomodidad en su nueva vida crecía con cada hora. Valentina pasaba cada vez más tiempo al teléfono, en conversaciones que interrumpía abruptamente cuando él se acercaba. Aquella mañana, mientras ella dormía, Ernesto decidió sorprenderla con café recién hecho, un pequeño gesto para recuperar la complicidad que parecía desvanecerse. Al acercarse a la habitación que Valentina utilizaba como oficina, escuchó su voz a través de la puerta entreabierta. «El viejo ranchero no sospecha nada», decía Valentina entre risas. «Sigue deslumbrado como un adolescente con su primera novia. Para cuando se dé cuenta ya tendremos toda la hacienda y podremos construir el resort. Los inversores están ansiosos por ver los planos». Ernesto se quedó paralizado, con la bandeja del desayuno temblando en sus manos. Las tazas tintineaban, delatando su presencia. «Te llamo después», se apresuró a decir Valentina. «Creo que tenemos compañía». La puerta se abrió completamente, revelando a una Valentina muy diferente a la mujer seductora y admirativa que había conocido. Sus ojos,
Fríos y calculadores, lo evaluaron con desprecio apenas disimulado. ¿Espiando, Ernesto? Qué poco elegante de tu parte. ¿De qué resort estabas hablando?, preguntó, dejando caer la bandeja sobre el escritorio. ¿Qué planos? ¿Qué inversores? Valentina suspiró, como si tuviera que explicar algo obvio a un niño particularmente lento. Supongo que ya no tiene sentido fingir, dijo, sentándose elegantemente en su silla de diseñador. Iba a contártelo eventualmente cuando estuvieras preparado. ¿Contarme qué? Que el amanecer será transformado en el complejo turístico más exclusivo de Jalisco, respondió con entusiasmo profesional, desplegando sobre el escritorio unos planos arquitectónicos que había mantenido ocultos. Hacienda Resort and Spa, exclusivo, auténtico, pero con todas las comodidades modernas que los turistas americanos y europeos esperan. El rostro de Ernesto se contorsionó en una mueca de incredulidad mientras examinaba los planos. Su casa familiar, convertida en recepción del hotel. Los campos de agave, transformados en un campo de golf. La destilería, en un spa de lujo. Esto destruiría todo lo que mi familia ha construido durante generaciones, murmuró, sintiendo cómo la traición le quemaba la garganta. Los trabajadores, ¿qué pasaría con ellos? Valentina hizo un gesto displicente con la mano. La mayoría serían despedidos, por supuesto. Necesitamos personal capacitado para un establecimiento de 5 estrellas, no campesinos que apenas saben leer. La furia se apoderó de Ernesto. En un arrebato, barrió los planos del escritorio. Jamás permitiré que destruyas el amanecer. Esa tierra es mi vida, mi herencia. La transformación en el rostro de Valentina fue instantánea. La máscara de seducción y dulzura que había mantenido durante semanas se desintegró, revelando una expresión de desprecio y crueldad calculada. ¿De verdad creíste que me interesabas?, preguntó con una risa cortante. Un viejo ranchero con las manos callosas y la piel curtida por el sol. Eres solo un medio para conseguir esas tierras. Cada palabra era como un puñal, confirmando las advertencias que todos le habían dado y que él, cegado por la vanidad y el deseo, había ignorado. «Firmaste los papeles, Ernesto», continuó ella, recuperando los planos con movimientos precisos. «Tengo derechos legales sobre buena parte de la hacienda. Tu firma está en los documentos de la sociedad, documentos que aparentemente no te molestaste en leer completamente. Eso es imposible, yo nunca...» Un recuerdo borroso cruzó su mente. Las copas de tequila durante las reuniones, el sabor ligeramente diferente que atribuía a una nueva marca, su firma en documentos que apenas revisaba, confiando en las explicaciones superficiales de Valentina. «Puedes irte ahora mismo si quieres», dijo ella con indiferencia. «De hecho, preferiría que lo hicieras. Ya has cumplido tu propósito. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para los siguientes pasos». La discusión escaló rápidamente. Los gritos atrajeron la atención de un hombre que entró precipitadamente a la habitación. Alto, elegante, con un aire de autoridad que congeló a Ernesto en el acto. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió el recién llegado. «Ricardo, no esperaba que llegaras tan pronto». Valentina pareció momentáneamente desconcertada. «Te presento a Ernesto Mendoza, el propietario de la hacienda que te mencioné». «Su esposo», aclaró Ricardo con una sonrisa fría, extendiendo una mano que Ernesto no tomó. «Socio principal de Desarrollos Turísticos del Pacífico, y tú debes ser el ingenuo ranchero que mi esposa ha estado manipulando». La revelación cayó sobre Ernesto como un balde de agua helada. No solo había sido engañado y utilizado, sino que había destruido su matrimonio por una mujer que ni siquiera estaba disponible. «Todo ha sido una estafa», murmuró, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. «Una elaborada estafa. Preferimos llamarlo estrategia de adquisición agresiva», corrigió Ricardo con una sonrisa de suficiencia. «Nada personal, señor Mendoza. Solo negocios.
La cantina de don Pascual nunca había estado tan silenciosa como cuando Ernesto Mendoza cruzó sus puertas aquella noche. El lugar, normalmente bullicioso con música de mariachi y conversaciones alegres, pareció congelarse ante la presencia del caído en desgracia. Vestido con ropa arrugada y con una barba de varios días, poco quedaba del orgulloso ranchero que todos habían conocido. «¡Un tequila!», pidió con voz ronca, dejando caer un puñado de monedas sobre la barra. Don Pascual sirvió la bebida sin decir palabra, pero sus ojos transmitían una mezcla de lástima y reproche que era más elocuente que cualquier sermón. Las conversaciones habían reanudado en voz baja, salpicadas de miradas furtivas en su dirección. «No mereces llamarte hombre», espetó una voz a sus espaldas. Ernesto se volvió para encontrarse con Tomás, quien había sido su capataz durante 15 años antes de que Jacinto asumiera el puesto. Sus ojos brillaban con el fuego del tequila y la indignación. «No recuerdo haberte pedido tu opinión, Tomás», respondió Ernesto volviendo a su bebida. «No necesito tu permiso para decir lo que todo el pueblo piensa». Tomás se acercó, tambaleándose ligeramente. «Traicionaste a la mejor mujer de estas tierras por una víbora de la ciudad. Abandonaste la hacienda que tus abuelos construyeron con sangre y sudor». Varios hombres asintieron, murmurando aprobación. El desprecio colectivo era palpable, espeso como el humo de los cigarrillos que flotaba bajo las lámparas. «¡Lárgate, Tomás!», intervino don Pascual. «No quiero problemas en mi establecimiento». «Déjalo». Ernesto apuró su tequila de un trago. «Tienes razón, todos la tienen». El silencio que siguió fue más doloroso que las acusaciones. Ernesto pidió otra ronda y luego otra, buscando en el alcohol el olvido que no encontraba ni en el sueño. Las horas pasaban y la cantina se fue vaciando hasta que solo quedaron él, hundido en su miseria, y don Jesús, el anciano sabio del pueblo, quien había entrado silenciosamente y se había sentado a su lado. «La soberbia es el pecado que precede a la caída», dijo el viejo, aceptando el tequila que don Pascual le sirvió sin necesidad de pedirlo. «Pero no viniste aquí a escuchar refranes, ¿verdad, Ernesto?» «Vine a emborracharme hasta olvidar quién soy», respondió con amargura. «Hasta olvidar lo que he perdido». Don Jesús asintió, contemplando el líquido ambarino en su vaso, como si contuviera las respuestas del universo. «El orgullo es un lujo que no podemos permitirnos cuando hemos traicionado lo que amamos», declaró con la autoridad que solo otorgan 9 décadas de vida. «El verdadero valor de un hombre no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que cae». «¿Y cómo me levanto de esto?». Ernesto se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Lo perdí todo por una mentira. Carmen jamás me perdonará. La hacienda está en peligro por los papeles que firmé. Mi reputación está destruida». «Perdiste por soberbia, pero puedes recuperar por humildad», respondió el anciano. «Carmen es una mujer sabia. El orgullo herido cicatriza, el amor verdadero permanece». Un grupo de jóvenes turistas entró ruidosamente a la cantina, rompiendo la intimidad del momento. Entre risas y exclamaciones en inglés, uno de ellos mencionó el nuevo resort de lujo que pronto se construiría en la zona. Hacienda Resort and Spa. Había escuchado durante su visita guiada por el pueblo. Ernesto sintió que la sangre le hervía. Así que Valentina y su esposo ya estaban promocionando el proyecto, tan seguros estaban de su victoria. Pero algo en las palabras del viejo Jesús había tocado una fibra profunda. Si había una forma de enmendar sus errores, la encontraría. Al salir de la cantina, la noche estrellada de Jalisco lo recibió con una claridad que el alcohol no había logrado empañar. Caminó sin rumbo hasta encontrarse, casi por instinto, en el camino hacia el amanecer.
A lo lejos, las luces de la hacienda brillaban como un faro en la oscuridad. Mientras contemplaba aquella visión, un vehículo pasó a su lado y se detuvo unos metros adelante. De él bajó Jacinto, quien regresaba de algún encargo nocturno. «Don Ernesto», saludó con reserva. «¿Necesita que lo lleve a algún lado?» «A casa, Jacinto», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Llévame a casa». El capataz lo miró largamente antes de responder. «La hacienda. El amanecer ya no es su casa, patrón. Doña Carmen ha cambiado muchas cosas desde que usted se fue». «¿Qué clase de cambios?», preguntó Ernesto temiendo la respuesta. «Ha modernizado la destilería. Contrató a un ingeniero agrónomo para mejorar los cultivos. Y lo más sorprendente, ha comenzado un proyecto de ecoturismo. Pequeñas cabañas tradicionales para visitantes que quieren conocer el proceso del tequila y la vida en una hacienda auténtica. El primer grupo llega la próxima semana». La sorpresa debió reflejarse claramente en su rostro, porque Jacinto continuó con un dejo de orgullo. «Resulta que doña Carmen tenía muchas ideas que nunca compartió, porque usted nunca preguntó. Ahora todos la obedecemos a ella y la hacienda está prosperando como nunca». En ese momento, Ernesto comprendió la magnitud de su error. No solo había traicionado a su esposa y puesto en riesgo su patrimonio, sino que había subestimado durante años a la mujer que tenía a su lado. «Me llevarías a verla, Jacinto. Necesito hablar con ella». «No creo que sea buena idea esta noche, patrón. Ha sido un día largo para todos». «Entonces mañana», insistió Ernesto. «Vendré mañana». Mientras el vehículo se alejaba, dejándolo solo en el camino polvoriento, Ernesto lloró por primera vez desde que era un niño. Lágrimas de arrepentimiento, de vergüenza, pero también de esperanza. Si existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar lo que quedaba de su vida, la aprovecharía. El sol de la mañana iluminaba la hacienda al amanecer con una luz diferente cuando Ernesto se presentó en la entrada principal. Se había afeitado y vestido con su mejor ropa, un intento desesperado de recuperar algo de la dignidad perdida. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras llamaba a la puerta que durante décadas había considerado suya. Fue Lupita quien abrió, su expresión transformándose de sorpresa a frialdad en cuestión de segundos. «Don Ernesto», dijo secamente, «no lo esperábamos. Necesito hablar con Carmen, Lupita. Por favor». La mujer dudó, evaluándolo con la mirada antes de responder. «Doña Carmen está ocupada con los arquitectos. El proyecto de las cabañas, ya sabe». «Esperaré», respondió él con humildad inusitada. «El tiempo que sea necesario». Lupita asintió reluctantemente y lo condujo al portal, donde lo dejó solo con la advertencia velada de que las cosas han cambiado. Ernesto observó la hacienda con nuevos ojos mientras esperaba. Las flores del jardín, que Carmen siempre había cuidado con esmero, lucían más vibrantes. Los trabajadores se movían con un propósito renovado, y al fondo, cerca de la destilería, podía ver estructuras a medio construir que debían ser las cabañas mencionadas por Jacinto. Casi una hora después, Carmen apareció en el portal. Vestía pantalones de trabajo y una blusa sencilla, pero había algo diferente en su porte, una confianza que Ernesto no recordaba haber visto antes. «Vengo a pedirte perdón, aunque no lo merezco», dijo él, levantándose precipitadamente. Carmen lo miró en silencio, sus ojos evaluándolo como si fuera un extraño. El tiempo parecía haberse detenido entre ellos. «El perdón no se pide, se gana», respondió finalmente. «Y has causado demasiado daño, Ernesto». «Lo sé», admitió con la cabeza gacha. «Fui un estúpido, un ciego. Dejé que el orgullo y la vanidad me llevaran a traicionar lo único verdaderamente valioso que tenía. A ti y a esta tierra». Carmen se sentó en la mecedora que había pertenecido a su madre, indicándole con un gesto que tomara asiento frente a ella. «¿Qué quieres, Ernesto? ¿Por qué has vuelto?»
Antes de que pudiera responder, el ruido de un automóvil interrumpió la conversación. Un vehículo de lujo se detuvo frente a la casa, y de él descendieron Valentina y un hombre trajeado que Ernesto reconoció como su esposo, Ricardo, acompañados por otro hombre que portaba un maletín. «Qué oportuno», comentó Valentina con una sonrisa felina al ver a Ernesto. «Así podremos resolver todo de una vez». Carmen se puso de pie, su postura desafiante. «No recuerdo haberlos invitado a mi casa». «Pronto será nuestra casa, querida», respondió Valentina sacando unos documentos de su bolso. «Tengo papeles que prueban que esta tierra me pertenece, o al menos una parte suficiente para hacer lo que queramos con ella». El hombre del maletín, que resultó ser un abogado, desplegó más documentos sobre la mesa del portal. Como pueden ver, don Ernesto firmó estos acuerdos cediendo derechos sobre la propiedad como garantía para la inversión del resort. Dado que la inversión aún no se ha materializado y que hemos detectado irregularidades en la administración actual, estamos ejecutando la cláusula de apropiación. Ernesto, pálido, revisó los papeles con horror. «Esto no es lo que me explicaste, Valentina. Esto no es lo que acordamos. Deberías haber leído la letra pequeña, cariño», respondió ella con falsa dulzura. Carmen, sorprendentemente serena, examinó los documentos con atención. «Estos papeles están incompletos», declaró. «Falta mi firma, y según las leyes de propiedad matrimonial, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges para cualquier transacción de este tipo. Un pequeño tecnicismo que nuestros abogados resolverán fácilmente», intervino Ricardo con arrogancia. La tensión era palpable cuando Jacinto apareció apresuradamente en el portal, acompañado por un hombre mayor que Ernesto no reconoció. «Doña Carmen, he traído al notario como me pidió», anunció el capataz, lanzando una mirada desconfiada hacia los visitantes. «Y hay algo más que debes saber». Todos los ojos se volvieron hacia el viejo peón, quien extrajo de su camisa un teléfono. «He estado vigilando a la señorita Valentina desde que llegó a nuestras tierras», explicó con sencillez. «Algo en ella no me gustó desde el principio, así que tomé fotografías y grabé conversaciones, como esta donde habla de falsificar documentos». Valentina palideció visiblemente mientras Jacinto reproducía una grabación donde su voz discutía abiertamente sobre cómo manipular las firmas de Ernesto y la manera de evadir requisitos legales. «Esto es absurdo», balbuceó mirando a su esposo en busca de apoyo. «Ese viejo está mintiendo. Esas grabaciones podrían ser de cualquiera». «Tengo más pruebas», continuó Jacinto imperturbable. «Fotografías de reuniones con el notario corrupto del pueblo vecino, capturas de pantalla de correos electrónicos hablando de sobornos». El rostro de Ricardo se endureció mientras evaluaba rápidamente la situación. «Vámonos, Valentina, esto no ha terminado», amenazó recogiendo apresuradamente los documentos. «Nuestros abogados se pondrán en contacto». «Por supuesto», respondió Carmen con una calma demoledora. «Y también lo harán la fiscalía y la prensa cuando les entregue las pruebas de Jacinto». Mientras el automóvil se alejaba entre una nube de polvo, Ernesto miró a Carmen y luego a Jacinto con asombro y gratitud. «Sabía que esa mujer tramaba algo», explicó el viejo capataz con una sonrisa astuta. «Mi padre me enseñó que cuando los buitres rondan hay que vigilarlos de cerca». Carmen agradeció a Jacinto y le pidió que los dejara solos. El silencio volvió a instalarse entre ella y Ernesto, pero ahora cargado de nuevas emociones. «Gracias por defenderme», dijo él finalmente. «No lo merezco después de cómo te traté». «No te defendía a ti», respondió ella con firmeza. «Defendía el amanecer, esta tierra que tú estuviste dispuesto a sacrificar por vanidad». Las palabras golpearon a Ernesto con la fuerza de la verdad desnuda. Una verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. «Carmen, No digas nada más, Ernesto», lo interrumpió ella. «Las palabras ya no significan nada entre nosotros.
solo las acciones importan ahora. Y con esa sentencia, Carmen regresó al interior de la casa, dejando a Ernesto solo en el portal que una vez había sido su lugar favorito del mundo, pero que ahora se sentía como territorio extranjero. El sol de la mañana había congregado a casi todo el pueblo frente a la hacienda el amanecer. La noticia se había esparcido como pólvora. Valentina Ríos y su esposo habían presentado una demanda formal para reclamar la propiedad, respaldados por un bufete de abogados de Ciudad de México, conocido por sus tácticas agresivas y sus conexiones políticas. Pero el pueblo de San Miguel, Jalisco, no estaba dispuesto a permitir que unos forasteros se apoderaran de una de sus haciendas más emblemáticas. Don Jesús, a sus 90 años, lideraba al grupo de ancianos del pueblo. Lupita había movilizado a las mujeres, muchas de ellas esposas de trabajadores de la hacienda. El padre Joaquín rezaba junto a un grupo de feligreses. Incluso el presidente municipal había acudido, preocupado por las implicaciones que tendría para la economía local la construcción de un resort que expulsaría a los trabajadores tradicionales. En medio de aquel mar de solidaridad, Carmen permanecía de pie en el portal, serena pero visiblemente conmovida por el apoyo. A su lado, manteniendo una distancia respetuosa, Ernesto observaba la escena con una mezcla de admiración y remordimiento. «Veo que has conseguido más respeto en un mes del que yo logré en 30 años», comentó en voz baja. «No es respeto hacia mí, Ernesto», respondió ella, «es amor por esta tierra. Algo que tú olvidaste cuando te deslumbraron con promesas vacías». La conversación fue interrumpida por la llegada de un automóvil oficial. De él descendió la jueza del distrito, doña Mercedes Ordóñez, conocida por su rectitud y su animadversión hacia los especuladores inmobiliarios que intentaban aprovecharse de los pequeños propietarios. «La situación es complicada», explicó la jueza, tras revisar todos los documentos en el despacho de la hacienda. «Los papeles que firmó don Ernesto tienen validez legal, aunque existe evidencia de manipulación. El proceso judicial podría alargarse años». «Años que no tenemos», intervino el presidente municipal. «Si esta hacienda cae, otras la seguirán. Pronto no quedará nada de nuestras tradiciones. Esta tierra no se compra con dinero sino con sudor», declaró Carmen, poniéndose de pie con una dignidad que impresionó a todos los presentes. «Generaciones de familias han trabajado este suelo, han cuidado estos agaves, han destilado este tequila. No es solo un negocio, es nuestra identidad». El silencio que siguió fue roto por Ernesto, quien avanzó al centro de la habitación. «Yo soy el culpable de esta situación», admitió, su voz quebrándose por la emoción. «Traicioné lo que más importa, la familia y la tierra. Permití que la vanidad y la lujuria nublaran mi juicio y puse en peligro el legado de mis antepasados». Carmen lo miró sorprendida. Este no era el Ernesto arrogante que había conocido. Por primera vez en décadas, veía vulnerabilidad genuina en sus ojos. «Pero todavía podemos luchar», continuó él, dirigiéndose a todos. «Si Valentina y su esposo quieren guerra legal, la tendrán. Venderé todo lo que poseo para contratar a los mejores abogados». La jueza asintió, impresionada por la determinación del hombre, pero su expresión seguía siendo pesimista. «Aún así, las probabilidades no están a su favor. Los documentos firmados no servirán de nada», interrumpió una voz temblorosa desde la puerta. Todas las miradas se volvieron hacia la figura encorvada que entraba apoyada en un bastón. Doña Guadalupe, la abuela de Carmen, había aparecido inesperadamente. Con 102 años, rara vez salía de su habitación y muchos en el pueblo pensaban que ya no estaba lúcida. «Abuela, deberías estar descansando». Carmen se apresuró a su lado, preocupada. «No hay tiempo para descansar cuando la tierra está en peligro», respondió la anciana, extrayendo de su rebozo un cilindro metálico oxidado.
Carmen, trae el cofre de la recámara grande. Intrigada, Carmen obedeció. Cuando regresó con un antiguo cofre de madera labrada, doña Guadalupe extrajo una llave que llevaba colgada al cuello y lo abrió con manos temblorosas. Del interior sacó unos documentos amarillentos, tan antiguos que parecían a punto de desintegrarse. Mi padre luchó junto a Emiliano Zapata, explicó la anciana, su voz repentinamente clara y firme. Estos son los títulos originales de la época de la Revolución Mexicana, firmados por el propio Zapata y ratificados después por el gobierno federal. La jueza Ordóñez examinó los documentos con asombro creciente. Estos papeles establecen que las tierras de El Amanecer son propiedad comunal, cedidas a perpetuidad a las familias que las trabajan, confirmó mirando a los presentes. Según esto, ni siquiera don Ernesto podría venderlas legalmente sin el consentimiento de todos los trabajadores y sus descendientes. Mi abuela me habló de estos documentos, recordó Carmen, pero pensé que eran solo historias de anciana. Las ancianas no contamos historias, niña, replicó doña Guadalupe con una sonrisa astuta. Guardamos la verdad para cuando sea necesaria. La noticia de los antiguos títulos se propagó rápidamente. Para cuando Valentina y Ricardo llegaron con su séquito de abogados, se encontraron con un pueblo unido y una base legal que invalidaba cualquier reclamación moderna sobre las tierras. Esto no ha terminado, amenazó Ricardo furioso tras la reunión con la jueza. Tenemos influencias, contactos en el gobierno federal, y nosotros tenemos la justicia y la historia de nuestro lado, respondió Carmen sin inmutarse. Además, dudo que sus inversionistas quieran verse involucrados en un escándalo por intentar apropiarse de tierras protegidas por la reforma agraria. Valentina, derrotada pero aún desafiante, lanzó una última mirada venenosa hacia Ernesto antes de subir al automóvil. Disfruta tu victoria momentánea, viejo. Has recuperado unas tierras improductivas y una esposa que ya no te ama. ¡Felicidades! Cuando el vehículo se alejó entre una nube de polvo, la celebración estalló en el pueblo. El peligro inmediato había pasado, aunque todos sabían que la batalla legal continuaría. Para sorpresa de muchos, Carmen anunció que el proyecto de ecoturismo seguiría adelante, integrando ahora a todas las familias de la comunidad. Esa noche, mientras los últimos visitantes se retiraban, Ernesto encontró a Carmen contemplando los campos de agave bajo la luz plateada de la luna. «Gracias por luchar por lo que yo estuve a punto de destruir», dijo, manteniéndose a una distancia prudente. Carmen se volvió hacia él, su rostro sereno pero determinado. «No lo hice por ti, Ernesto. Lo hice por esta tierra, por sus gentes, por lo que representa». «Lo sé», asintió él, «y eso te hace mucho más sabia de lo que yo nunca fui. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?» «Ya te he perdonado», respondió ella después de un largo silencio. «Pero eso no significa que podamos volver a lo que éramos. ¿Puedo al menos quedarme?», preguntó con humildad. «No como tu esposo, ni siquiera como dueño. Solo como un trabajador más, para enmendar mis errores y proteger lo que casi perdimos». Carmen lo miró largamente, evaluando la sinceridad en aquellos ojos que una vez había amado con devoción. Finalmente, asintió. El Amanecer siempre ha sido un lugar de segundas oportunidades. Las puertas están abiertas para quien quiera trabajar honestamente. Mientras regresaban hacia la casa principal, separados por una distancia que simbolizaba su nueva relación, algo había cambiado en el aire de la hacienda. No era reconciliación ni perdón completo, sino algo más profundo y duradero. Respeto mutuo, basado en el amor compartido por la tierra que los había visto crecer, caer y quizás algún día volver a levantarse juntos. En los campos de agave, las plantas se mecían suavemente bajo la brisa nocturna, sus raíces profundamente enterradas en un suelo que había resistido tormentas, sequías y traiciones.
Raíces que, como el amor verdadero, no podían ser arrancadas por la codicia ni por los errores humanos. Raíces que, como las tradiciones de aquel pueblo, continuarían nutriendo generaciones futuras, mucho después de que todos los protagonistas de esta historia fueran solo recuerdos en la memoria colectiva de El Amanecer.